Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast llamado El entorno y mi cultura, donde hablaremos de las diferentes perspectivas que obtienen las personas a pesar de vivir en el mismo país, estado y hasta ciudad y el cómo influye el entorno en nuestra cultura. Este podcast está integrado por Evelyn Partida, Juan Pablo Jiménez, Ángel Hernández, Yaritza Chávez, Andrea Carlos y Alexa Ramírez. Todos ellos contarán sus experiencias personales, opiniones y nos ayudarán dentro del podcast. Estos integrantes son originarios de México, por tanto, podríamos creer que su cultura y entorno es similar, pero aquí profundizaremos el por qué esto puede o no puede ser así. Empezaremos por definir qué es el entorno y la cultura. El término entorno se refiere a todo aquello que rodea a una persona o un objeto, pero sin formar parte de él. Esta definición puede variar, nos basaremos en la RAE, que dice que el entorno es el ambiente, lo que rodea, lo cual esto se puede definir como el conjunto de circunstancias y condiciones que rodean a alguien o algo, influenciando su comportamiento y desarrollo. Término que se utiliza en contextos como la vida social, empresarial o natural. Por otro lado, tenemos cultura. Esta se define como conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitidos de generación en generación para orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye la lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. En México tenemos muchas cosas culturales, algunas de las más típicas y populares son las siguientes. En fiestas y celebraciones tenemos el Día de Muertos, Semana Santa y Navidad. En la música y en la danza tenemos mariachi, el ranchero, el jarabe tapatío y la ballet folclórico. En la cocina algunos platillos típicos son el tacos al pastor, tacos de carnitas, chiles rellenos, enchiladas mole y chiles en nogada. En folclore y mitología algunos ejemplos son la llorona, el cadejo y la chingada. Pero por otro lado tenemos costumbres de crianza, como lo puede ser el respeto a los mayores, donde se espera que los niños muestren respeto y obediencia a sus padres y a los adultos en general. Frases como los niños deben obedecer y los niños deben ser vistos, pero no oídos reflejan esta actitud. También se le da mucha importancia a las fiestas y celebraciones tradicionales. Otra cosa pueden ser los roles de género y el machismo, que si bien esto está cambiando con el tiempo sigue presente. Un ejemplo es que tradicionalmente se espera que las niñas aprendan tareas domésticas como cocinar y limpiar, mientras que a los niños se les da más libertad. Asimismo, la educación religiosa está muy presente. Muchas familias mexicanas son católicas y transmiten sus creencias y prácticas religiosas a los niños desde una edad temprana. Por otra parte, tenemos el lenguaje. En México es muy común usar palabras o expresiones tales como güey, órale, chido, chingón, chela, perrón, leve, chafa, simón, que tranza, no manches, entre otras. Una vez tenemos todo esto en cuenta, cada uno de los integrantes nos dará una breve explicación de cómo ellos viven su entorno y cultura. Hola. Mi nombre es Ángel Hernández Gómez, soy originario de un rancho llamado Los Asmoles, el cual es algo pequeño. Con esto se puede decir que todos los habitantes de la comunidad somos muy unidos y cordiales entre nosotros, al igual con los invitados de fuera, ya que esta característica es distintiva en mi comunidad. Por ejemplo, en las fiestas patronales que nos visitan personas de pueblos vecinos, se nos ha hecho saber la gran hospitalidad de parte de las personas de mi comunidad. Por ejemplo, hablando de las fiestas patronales, se celebra a la Santa Virgen de Guadalupe durante 9 días, que comienza el 3 de noviembre y termina el 12. En estos días casi todos en la comunidad dejan de lado sus labores para celebrar los primeros días. Solo hay misa y regularmente se venden alimentos como pozole, pipa y birria. Los últimos días de celebración hay toros, baile con banda y el mariachi solo se lleva en la peregrinación hasta la iglesia partiendo de un lugar en específico. Terminando esto, durante el mes de mayo y julio también se hace una celebración de un rosario en donde se juntan flores de la comunidad ofreciéndolas a la Virgen. Durante el mes de mayo participan niñas y el mes de junio solo los niños. Personalmente ya no vino ahí, solo visito a mis papás, pero considero que es muy interesante por lo que se me fue muy difícil adaptarme a un cambio tan repentino. Hablando de las costumbres, ya que actualmente vivo en el Grullo, en donde también tiene ciertos parecidos. Hablando de trabajos y ambiente laboral, por ejemplo, en mi comunidad se traba mucho más el maíz, sembrando y cuidando los cultivos de manera personal, lo cual en el Grullo no es así, se hace con ayuda de maquinaria, y la ganadería es otro de los trabajos principales de mi comunidad como una de las principales fuentes de ingresos. Hola, mi nombre es Evelyn Partida, tengo 19 años y soy de Autlán de Navarro, Jalisco.
Es un lugar algo grande, se está poblando de gente de diferentes lados con otras costumbres y siento que se ha generado que en costumbres o gastronomía se vaya haciendo más moderno y pierda algo de costumbres, pero algo muy importante para los autlenses y lo que a la gran mayoría lo representa es el carnaval, que normalmente viene siendo en el mes de febrero. Son 10 días de fiesta, con toros de 11, bailes, corridas formales y el gran famoso Callejón del Vicio, donde se reúne la gente a tomar y escuchar las bandas. Viene mucha gente de fuera solo por esta gran festividad que representa Autlán. En la gran plaza de toros Alberto Valderas, donde se llevan a cabo los diferentes tipos de eventos, y es ahí donde la gente se reúne a compartir gustos y cariño al carnaval. También algo muy interesante es el mercado que se tiene. Se puede encontrar cosas típicas, ya sea de objetos hasta comida y hasta un recuerdo. Siento que Autlán tiene lo suyo, a pesar de que no tenga mucho que mostrar, pero es un lugar muy interesante con historias y cultura. También se tiene muy presente la religión católica y cuándo son sus fiestas o es el día de la Virgen. El 2 de diciembre se reúnen todos los autlenses a compartir esta creencia con danzas, música, misa, venta de antojitos mexicanos, cohetes y una gran decoración. Son fechas que son muy significativas para mí porque siento que es algo que me hace sentir bien y es como una tradición asistir a dichos eventos para estar en convivencia con seres queridos. Hola, mi nombre es Evelia Yaritza Chávez Pérez, soy originaria de Autlán de Navarro, tengo 18 años y vivo en El Mentidero. Normalmente en mi pueblo festejamos el Día de Muertos, Navidad, Rosca de Reyes, entre otras más celebraciones. Estamos acostumbrados a celebrar las fiestas patronales, hacer bailes, venta de comida y carros alegóricos. También meten la quema del castillo y el torito. Las personas son muy conservadoras hablando de su cultura, les gusta conversar sus tradiciones, además de que somos un pueblo muy chico, meten otras tradiciones. Pero solo la gente que viene de Guerrero. En mi rancho encontraron muchas personas que vienen de Guerrero, ya que se les hace un lugar muy cómodo y encuentran trabajo en el campo rápidamente. El trabajo en el campo se da mucho en mi rancho, ya que hay muchas hectáreas en donde pueden sembrar o tienen sembradíos. Dejando atrás el tema de la cultura, hablaré un poco de cómo es la gente con sus alrededores. Las personas que habitamos en mi rancho no se puede decir que son pacíficas del todo, ya que una u otra familia tienen diferentes perspectivas de las cosas y las pueden tomar a mal. Metiéndonos en eso, hemos tratado de que las personas sean más pacíficas y hemos logrado muy poco, pero nunca perdemos la esperanza de poder avanzar un poco más con nuestras actitudes. Hablando del entorno donde vivo, se podría decir que es muy tranquilo, ya que todos están en lo suyo y casi nadie se mete en la vida de los otros. Uno que otro sí es chismoso, pero normal. Siempre tratamos de ser un rancho que respeta a la gente nueva y ser soberanos con todos. Hola, mi nombre es Juan Pablo Jiménez, soy originario de Atengo, un municipio de la región Sierra de Amula. El entorno de mi municipio es muy cerrado, pues ya que no se mira nada más allá de lo común, y con común me refiero a lo más relevante a la cultura y tradiciones, como Día de Muertos, Navidad, bailes folclóricos, etc. La gente ha rechazado varias tradiciones que gente exterior han querido incluir, como Halloween, Conejo de Pascua y demás. El entorno de ese pueblo está muy centrado en lo antiguo, en lo que los antepasados han dejado huella. Dejando a un lado las tradiciones y costumbres, hablaré sobre la educación. Varias gentes aún tienen la ideología de que las mujeres se centren en hacer labores del hogar y los hombres trabajar y solventar al hogar. Con el paso del tiempo, muchos han dejado atrás esa ideología, pero de igual forma, en algunas ocasiones, se sigue viendo esa educación de antes. Más aparte, en el pueblo, no hay de dónde obtener muchos ingresos económicos, y esto da lugar a que los jóvenes se metan con la violencia organizada y empiezan a consumir sustancias ilícitas. También en algunas familias se pueden observar a mujeres menores de edad embarazadas o con alguna violencia familiar. Se presta mucho a que varios padres de familia les digan cosas como: si no quieres estudiar, ponte a trabajar, y por ese motivo se miran muchos infantes ya trabajando en lo que puedan para solventar la familia. En conclusión, de donde soy originario, se mira mucho el machismo y las ideologías antiguas, y esto no está impactando nada positivo a las nuevas generaciones. Por otro lado, algunas familias ya están más acordes a que eso no debe seguir así, y si quieren hacer un cambio, primero deben de cambiar todo eso que está afectando. Mi nombre es Alexa Ramírez, soy de Autlán de Navarro, Jalisco, tengo 18 años y hablando de mi cultura, considero que no la conozco toda más que las festividades más grandes, como Navidad o Semana Santa aquí en México. Personalmente siento que vivo en una burbuja donde no sé mucho de la cultura de mi país. Sin embargo, puedo hablar de mi propia cultura. Un ejemplo de esto son los comúnmente modales en México.
Cuando pasas al lado de alguien, lo saludas diciendo buenos días, cosa que en lo personal no lo hago, ya que no lo siento muy necesario, no suelo interactuar con la gente, entonces no lo tengo muy arraigado. Otra cosa podría ser el lenguaje, algunas palabras coloquiales, no las conocía tan bien expresiones, por ejemplo, y la nieva de que la quieres, recién que entre. La universidad la escuché y no entendí en primera instancia qué significaba, así que pregunté. Realmente es un refrán que se usa para cuando alguien exige mucho. Aún desconozco varias expresiones, pero considero que la interacción social me hace aprenderlas. Posiblemente preguntarse entonces qué palabras o cómo es mi cultura sería una buena pregunta, pero es mi entorno lo que a mí me da la cultura que tengo. Usualmente uso mucho las redes sociales o la tecnología. La cultura de la globalización es mucho más común para mí, un lenguaje más usado en internet o identificar más fácilmente palabras de otros países. También el tipo de pensamiento está muy influenciado en mí, soy una persona más abierta en algunas cuestiones. Haciendo una gran diferencia al salir de casa. Fuera mi casa en México es un país machista, que las madres suelen regañar a sus hijas por usar las faldas más cortas de lo útil. Que si eres gay probablemente te hagan más burla y eso es lo anormal para mí. Las cosas no normativas o no tan comunes en México son las usuales para mí. Doy por concluido que tu entorno es quien te da la cultura totalmente. Hola, mi nombre es Andrea Carlos López, soy originario de un pueblo llamado Tenamaxtlán, el cual es algo pequeño. Con esto se puede decir que todos los habitantes de la comunidad somos muy unidos y cordiales entre nosotros, al igual con los invitados de fuera. Por ejemplo, en las fiestas patronales y taurinas que nos visitan personas de pueblos vecinos, se nos ha hecho saber la gran hospitalidad de parte de las personas de mi comunidad. Por ejemplo, hablando de las fiestas patronales, se celebra la Purísima Concepción durante 13 días, que comienza en los primeros de diciembre y termina a mediados. En estos días, casi todos en la comunidad dejan de lado sus labores para celebrar los primeros días, solo hay misa y regularmente se venden alimentos como pozole, birria, tamales. En las fiestas taurinas, los últimos días hay toros, baile con banda y el mariachi. En los últimos días se hace un baile y una caravana, en el cual ese día se llama Viernes de Becerro. Hablando de trabajos y ambiente laboral, por ejemplo, en mi comunidad se traba mucho el maíz, sembrando y cuidando los cultivos de manera personal, en el cual no se hace con ayuda de maquinaria, y la ganadería es otro de los trabajos principales de mi comunidad como una de las principales fuentes de ingresos. Abriremos una sección de preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué aspectos de tu entorno te gustaría cambiar? Los estudiantes han respondido a esta pregunta manifestando su deseo de que la mentalidad de las personas cambie, ya que consideran que actualmente es muy cerrada. Creen que dicho cambio beneficiaría significativamente a la cultura. Estos jóvenes, quienes son estudiantes de psicología, opinan que enseñar a las personas a escuchar y tolerar lo diferente y lo nuevo contribuiría a una mejor comunicación interpersonal y a la formación de relaciones más saludables. Pasaremos con nuestra siguiente pregunta, y esta dice, ¿cómo se transmiten las costumbres y tradiciones a las nuevas generaciones? Estos chicos han mencionado que la cultura usualmente se transmite desde el hogar, son los padres quienes educan, quienes son los principales en enseñar y transmitir la cultura. Luego de ello sería la sociedad, ya que con esta se puede ver, por ejemplo, un baile tradicional. Son los espectáculos, las festividades quienes hacen que podamos ver y apreciar las diferentes ramas de la cultura. Al final, estos mencionan que es el entorno para ellos quienes les enseña la cultura. Para finalizar, tener la última pregunta, ¿cómo consideras que es representado la cultura de tu país al exterior? Aquí tenemos diferentes opiniones. Si bien cada uno nació y vivió en una región distinta, tenemos dos opiniones diferentes de cómo los otros países hacen ver a México o como el mismo México se hace ver a sí mismo. Por un lado, tenemos a los que dicen que consideran que las otras culturas de otros lugares ven a México como un país muy cálido, con una cultura muy buena, con platillos muy buenos como lo son los tradicionales tacos. Lugares turísticos conocidos como Cancún, por dar un ejemplo, como un país barato económicamente, un lugar tranquilo para disfrutar, no solo por los lugares, sino por las personas que son igualmente cálidas. Después de esto tenemos la otra opinión, la cual mencionan que consideran que México es visto como un país delincuente. Se mencionan muchas cosas como problemas en el mal gobierno hacia el tráfico ilícito de sustancias narcóticas. Un país en el cual vivir no es opción, que te pueden robar o que en todos los lugares se piensa que hay guerra. También se ve a la luz actitudes como el pensamiento machista de México, cosas que simplemente hacen quedar mal a México como país. Conclusión, podemos observar que el entorno desempeña un papel fundamental en la formación de la cultura.
La cultura de una persona no es únicamente un reflejo del país en el que vive, sino una amalgama de influencias ambientales, sociales y personales. Aunque las personas vivan en el mismo país, no necesariamente comparten las mismas tradiciones, costumbres o incluso el mismo lenguaje. Cada individuo crea su propia cultura a partir de sus experiencias, interacciones y entorno, y esta cultura única se transmite a otros a través de la comunicación y la convivencia. Esto subraya la diversidad cultural existente incluso dentro de fronteras nacionales, y destaca la importancia de reconocer y valorar las múltiples formas en que las personas viven y expresan sus identidades culturales.